como os han dicho, yo soy sobre todo conservadora y restauradora de patrimonio fotográfico, pero tengo también formación en historia del arte y soy fotógrafa también, ¿no? Entonces, un poco con esas tres formaciones tengo como una perspectiva de lo que hay en esta colección desde el punto de vista de la historia de la fotografía, pero también desde el punto de vista de la historia de los materiales fotográficos, ¿no? Y bueno, yo voy a intentar ser breve, pero como muchos de vosotros, la mayoría, supongo que habéis visto imágenes, ¿no? Fotografías, habéis visto el contenido de esa fotografía, pues yo voy a hablar un poquito desde la parte de los materiales, o sea, qué es lo que hay realmente ahí dentro, qué es lo que estamos tocando, ¿no? Cuando trabajamos y conservamos ese material. En esta sala, que es la sala que yo conocí la primera vez que vine aquí, pues podemos ver muchas cajas, pero todas esas cajas contienen muchísimo material muy diverso, de muchas épocas, ¿no? de unas épocas concretas de la historia de la fotografía. La mayoría de las cosas que vamos a encontrar, bueno, el fondo está constituido sobre todo por negativos en un soporte de vidrio que en España se estuvo utilizando hasta los años 50 prácticamente, sobre todo en otros países ya no se dejó de utilizar antes, ¿no? Lo que pasa es que en España, pues con la falta de materiales que podían venir fabricados en otros países europeos, ¿no? Pues seguimos utilizando materiales como este que algunos se seguían fabricando en España, ¿no? Pero también encontramos negativos en otros soportes, que son negativos de plástico, que se parecen ya más a los que tenemos en casa, ¿no? La mayoría de nosotros. O estos negativos enrollados, que son películas de 35 milímetros, que creo que son ya más comunes, ¿no? Pero también mucha fotografía en papel procedente de la producción del estudio fotográfico. Y muy curioso, ¿no? Como todo este material que no contiene imágenes, no son fotografías, sino cámaras y todas las herramientas necesarias para practicar la fotografía en un estudio fotográfico y en un laboratorio, ¿no? Todo esto es muy interesante porque, bueno, para empezar, esta cámara está fabricada a mano. Esto es alucinante, ¿no? No es ni siquiera una cámara hecha en ninguna fábrica alemana, sino hecha aquí en Fuente del Maestre, ¿no? Y hecha a medida para un propósito concreto. Esto tiene muchísimo mérito, ¿no? También encontramos material fotográfico de muchas épocas diferentes, que algunos de ellos incluso, bueno, obviamente están caducados la mayoría, muchos de ellos ya ni están en sus envoltorios originales. O sea, ya solo esa caja a nivel de coleccionista tiene muchísimo valor, porque no encontramos este tipo de material ya en ninguna parte, ¿no? Pero también hay material interesante a nivel de documentos, de revistas, en este caso, por ejemplo, es un curso de formación de fotografía de vuestra tía, ¿no? Ascensión. O sea, que podemos ver también de qué manera se han formado las personas que han trabajado en este estudio fotográfico, que esto también es interesante. Aquí vemos una mesa llena de cajas, todas estas cajas que además son cajas muy bonitas, que seguramente se guardarán la mayoría de ellas porque también son testimonio de la producción del estudio, pues contienen estos negativos que en muchas ocasiones para ahorrar el material se aprovechaba el mismo negativo para hacer muchos negativos, ¿no? O sea, muchas fotografías. En este caso estamos viendo fotos de carnet, ¿no? Y a veces son 4, a veces son 8, a veces son 7, como en este. Y a veces son formatos muy pequeños, en negativos de vidrio, muy, muy pequeños. Creo que nunca había visto un negativo de vidrio tan pequeño como este, ¿no? Con una fotografía, un retrato. O esta fotografía de una niña en retrato, son formatos muy, muy pequeños. Fijaros, a veces hay algunas marcas en los negativos que a nosotros nos dan pistas de cómo se ha hecho este negativo. Las personas que estaban hoy haciendo la formación ya saben de qué estamos hablando, ¿no? Porque he insistido bastante durante el día, pero es curioso, a veces hay señales, muestras que
bueno, cosas que aparecen en los negativos que nos dan la idea de cómo el fotógrafo ha trabajado, con qué tipo de cámara ha trabajado, a qué periodo de la fotografía pertenece, ¿no? Todo esto es interesante conservarlo porque no solo queremos conservar la imagen, ¿no? La fotografía de esta niña vestida de comunión, sino queremos conservar el negativo original porque alguien después va a venir y va a escribir sobre la historia de la fotografía a partir de este material, ¿no? Objetos que son interesantes, como aquí esto que vemos rojo es una intervención del fotógrafo, es algo que el fotógrafo ha hecho sobre el negativo para manipular la imagen final, y esto a nosotros también nos interesa conservarlo porque también nos explica la manera en la que el fotógrafo trabajaba en el estudio y en el laboratorio, ¿no? Y pertenece a una parte de la historia de la fotografía. Aquí, si os fijáis, en ese brillo que hay sobre la cara, ¿no? Eso es retoque. El retoque que se hacía desde el inicio de la existencia de la fotografía, retoque de la cara para eliminar arrugas, manchas, ¿no? Etcétera. Eso existe desde siempre y eso lo podemos ver solo en el negativo, ¿no? Esto es el Photoshop de la época, ¿no? Y claro, si no vemos el negativo original, nunca vamos a saber que el fotógrafo hacía esto sobre el negativo, ¿no? Por eso queremos conservarlo también. Aquí otro ejemplo muy parecido, también de retoque, siempre el retoque sobre la cara, las arrugas. También hay objetos que a nosotros también nos dan la idea de cómo se procesaba ese material dentro del laboratorio y que solo lo podemos explicar, pues a lo mejor las personas que tenemos más que ver con los materiales, que conocemos cómo se revelaba un negativo de vidrio, ¿no? Pero que, insisto, ¿no? Es interesante conservarlo. A veces os fijáis, ¿no? Aquí hay una diferencia entre una fotografía y la otra y hay una fotografía que tiene unos tonos más neutros, una fotografía de la derecha tiene unos tonos más cálidos. La fotografía de la derecha, por desgracia, ¿no? Pues estuvo más expuesta al aire o más en contacto con un material que ha hecho que la plata que forma la imagen se esté deteriorando, ¿no? Por eso también es muy importante que los materiales fotográficos se conserven en material de conservación, porque vamos a hacer que la imagen permanezca el mayor tiempo posible con nosotros, ¿no? Muy curiosos estos negativos en papel que encontramos en algunas cajas de Gordillo y que son fotografías del tipo fotografía minutera, no sé si suena, son fotografías ambulantes, son cámaras que se utilizaban en la calle y que se revelaba el negativo y el positivo delante del cliente, ¿no? Y aquí vemos positivadas a la izquierda algunas de esas imágenes que eran negativas en papel, como la que vemos a la derecha, ¿no? O sea, en fotos. Bueno, vosotros a lo mejor reconocéis a personas, ¿no? Yo no reconozco ni los sitios ni nadie, ¿no? Pero también muy curioso esto, fijaros lo que es. Hay dos negativos que están unidos por unas cintas de papel, ¿no? ¿Por qué? Pues porque probablemente estas dos personas estaban lejos una de la otra, pero el fotógrafo conseguía ponerlas juntas, ¿no? Ahora, a partir de este negativo, se hacía un positivo en papel donde esas dos personas aparecían juntas, y un poco de magia, ¿no? Que podía hacer el fotógrafo. Como este ejemplar hay varios. Fijaros que la fotografía de la derecha probablemente sea un retrato hecho por él, la fotografía de la izquierda es una foto de una foto, ¿no? O sea, esta persona de la izquierda mandó la foto pues a su novia, a su quien fuera, ¿no? Para que José Gordillo hiciese esta magia de poner las dos fotos juntas. Pero no es el único ejemplo, tenemos este ejemplo también de una fotografía de dos fotografías también unidas para que estos dos señores aparezcan juntos en una fotografía final. O objetos como este, ¿no? O sea, esto es muy interesante guardarlo, porque si yo no veo este objeto, yo no os puedo contar toda esta historia, ¿no? Por eso es importante guardarlo.
También estos álbumes con copias fotográficas nos explican cuál es el tipo de producto, digamos, que el fotógrafo vendía a sus clientes, y eso también explica la relación entre el fotógrafo y el cliente, la relación comercial, ¿no?, que se establecía en un periodo de la fotografía en España. Son como catálogos de tipos de retratos, tipos de papel, formatos, etcétera. Obviamente, pues no todas las fotografías se conservan igual y algunas pues están más deterioradas que otras, pero bueno, es normal. A veces ocurren o encontramos cosas que no le encontramos explicación porque hay ese agujero ahí en esa fotografía, no lo sabemos. Y, bueno, más material, como el que os he comentado antes, material sin abrir. Esto es súper interesante para escribir la historia de la fotografía en España, los materiales que empleaban los estudios fotográficos. Aquí, por ejemplo, este cuadernillo es muy curioso, es un cuadernillo son como acuarelas que se empleaban para colorear fotografías, ¿no? Ahora con el pincel mojado se moja en este color azul y entonces se colorea la fotografía, como la que veis a la derecha, ¿no? Son dos fotos, pero la de la derecha está coloreada a mano con esas anilinas que hemos visto antes. Estos son cajas, que hay muchas, con película de 35 milímetros y algunas de medio formato enrolladas. Algunas de ellas pues tienen información, como lo que veis aquí, ¿no? Tienen el nombre escrito de dónde se hicieron esas fotos. Cuando abrimos el paquete nos encontramos la película enrollada y a veces hay pues sorpresas de todo tipo. A veces dentro de esos paquetes hay incluso varios rollos, no solo uno. Ese no hay nada. Sí. Una cosa que me está diciendo un amigo mucho, pero tengo que interrumpir porque esto lo está hablando Laura Coasí gracias al donativo de Podemos, que también colabora con nosotros. Sí, empezamos, bueno, yo estoy ya trabajando en la limpieza y en la digitalización de estos negativos. Ahora os enseño algunas imágenes. Muchas películas enrolladas, hay muchísimo material. Claro, a veces abrimos cajas y nos encontramos con esto. Veis que hay película que está muy sucia, algunas veces película negativos de vidrio que se han partido. Esto es muy, muy normal que suceda, ¿no? Porque es un material muy delicado. Pero ahora estamos trabajando en esto, en intentar conservar todas estas piezas lo mejor posible, ¿no? Aquí hay incluso una fotografía que se ha desprendido de un soporte de vidrio, bastante curioso. Ha ocurrido en varias ocasiones. Esto tiene que ver con las fluctuaciones de temperatura y de humedad. Y se llega a arrugar tanto como esto que veis aquí, la emulsión. Bastante bonito, pero desgraciadamente estas imágenes vamos a intentar recuperarlas, pero algunas de ellas no. Por suerte esto no es lo que ha ocurrido en general, os lo enseño porque casi que me gusta y todo la foto. Es muy bonito, parece un tejido, ¿no? Así arrugado. Es bastante impresionante. Ha habido pues también algunos insectos que se han comido algunas imágenes. Muy habitual estos pececillos de plata, que los veréis en vuestra casa seguramente, que están siempre en el baño, cuando enciendes la luz se esconden. Pues estos pececillos de plata se comen las imágenes, la gelatina les encanta. Entonces también tenemos algunos negativos que han pasado por ahí, ¿no? O incluso los ratones también se han comido algunos negativos. Y algunos soportes que ya son más delicados, como el nitrato de celulosa, que están en un estado en el que ya es bastante improbable que los salvemos, porque es un poco tarde para esto, ¿no? Hay muchísimos negativos de plástico como estos que están empezando en un proceso de deterioro, pero que estamos a tiempo de conservarlos, ¿no? Y lo que necesitamos es, sobre todo, estabilizarlos. Necesitamos frío o congelarlos. Y eso es lo que vamos a intentar hacer con la próxima campaña de no sé de dónde vendrá ese dinero, pero lo conseguiremos. Y bien, las propuestas de actuación va a ser pues analizar algunos
algunos procesos de deterioro que ya están en marcha, ver si hay hongos, porque en algunos negativos hay hongos, limpiar sobre todo, digitalizar, que es una de las medidas fundamentales para preservar estas imágenes, para que podamos ver estas imágenes, ¿no?, que vienen de estos negativos que están enrollados. Aquí solo he puesto 8 imágenes, que son imágenes que están dentro de esos rollos que mientras no abramos esos rollos y digitalicemos no sabremos nunca qué es lo que hay dentro, ¿no? Y esto, la siguiente fase, pues será la que hagan las compañeras, ¿no?, en la Fundación CB, que harán la base de datos y toda la descripción de estas imágenes para que luego podamos disfrutarlas también, ¿no? Mientras tanto, pues este material irá en material de conservación, protegido y dentro de un archivo que los conserve. Y bueno, muchas preguntas, porque obviamente este archivo pues provoca muchas preguntas, pero las responderemos próximamente. Muchas gracias.